Buenas noches, estimados maestros, y bienvenidos a esta segunda jornada del taller de estrategias para promover el hábito lector en nuestros estudiantes. Soy la maestra Raiza Carranza y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir en esta segunda fecha el taller y 4 nuevas estrategias didácticas, creativas, innovadoras y efectivas para incentivar el amor por la lectura de nuestros estudiantes, para que ellos fomenten, para que ellos tengan y cultiven su hábito lector. Y así como nosotros, emocionados por este aspecto, ellos también puedan realizarlo. Empecemos entonces, maestros, y les voy a continuar con las estrategias de hoy. Recordarles que el objetivo de este taller es compartir estrategias efectivas para fomentar el hábito de la lectura en nuestros estudiantes en toda la educación básica regular. Bien, mediante actividades prácticas, dinámicas interactivas y el intercambio de experiencias. Esto también responde al Plan Lector 2024, que es una estrategia que está diseñada especialmente para fomentar el hábito lector. Entonces, estas estrategias se insertan en el Plan Lector de este año. Tenemos 8, o estamos compartiendo con ustedes 8 estrategias bien creativas, novedosas. Hoy se van a tratar las últimas 4, ¿sí? Ya hemos visto entonces hasta el momento sondeo literario, biblioferia estudiantil, tertulia literaria creativa y cazadores de historias. Quisiera, maestros, que por favor alguno de ustedes, y me gustaría comenzar con la última maestra que nos hizo la observación, nos puedan comentar algo que hayan tomado, lo que más les haya quedado de cada una de las estrategias, o de una o de otra. ¿Cuál estrategia le gustó más? ¿Cuál estrategia le pareció más creativa, más innovadora? ¿Cuál estrategia piensa que ha dado un giro, que ha sido refrescada, renovada y que va a aplicar con sus estudiantes para tener los mejores resultados? Levantamos la mano, maestros. ¿Quién puede compartirnos sobre las estrategias que hemos visto o hemos visto ayer? Tenemos aquí una manito levantada, me parece. Sí, Maestra Zoraida mira, Luz, ¿la escuchamos? buenas noches, Buenas señorita. noches. Sí, sí, mire, a mí me interesó mucho la primera que dio, el sondeo literario, porque es una estrategia importante, creo, para conocer qué les gusta leer a los estudiantes, ¿no? Y de una manera más cercana. Porque a mí muchas veces que he trabajado y ha sido complicado en algunas ocasiones, ¿de qué manera puedo yo saber qué le gusta al estudiante, qué le gusta leer? Y como bien sabemos, en los últimos años, los estudiantes de manera obligatoria, bueno, y por los concursos de José María Arguedas, están pues viendo textos de Arguedas. Entonces ellos decían, ¿por qué leemos tanto sobre eso? Bueno, es que ahora se tiene que trabajar eso, pero esta sería una manera interesante de saber qué les gusta leer a los chicos. Eso. Gracias, maestra, por su participación, por sus comentarios. Nos alegra que a usted le guste y le parezca muy útil en su caso la estrategia de sondeo literario, porque mediante esos instrumentos se busca, pues, conocer el estado actual del hábito de la lectura en nuestros estudiantes, ¿no? Es nuestro punto de partida, es nuestro punto base para luego desplegar todas las estrategias necesarias, ¿verdad? Bien, maestro, maestro recién se une. ¿Algún maestro que nos quiera compartir cuál estrategia le pareció más interesante, la que va a aplicar ahora ya llegando a la escuela con sus estudiantes? Escuchamos otra opinión para ya ir de lleno con las otras 4 estrategias. No sean tímidos, maestros, necesitamos sus participaciones. Ustedes hacen este taller, estimados colegas. La naturaleza del taller es que todos los asistentes puedan participar o escucharlos, al menos en la mayoría, ¿no? Compartir e intercambiar experiencias.
Entonces, es lo que se busca aquí. Sí, maestros, tenemos una participación. No, entonces avancemos, ya sabemos que el tiempo es corto. La estrategia número 5, ¿sí? De esta serie de actividades se denomina tinta compartida. También tiene unos pasos para su implementación, que es la introducción y preparación, desarrollo y creación, compilación y publicación. Vamos a ir directo, ¿sí? A saber qué es lo novedoso, qué se está planteando en esta estrategia, porque como les mencioné ayer, hay todo un documento donde se explica detalladamente cada estrategia, ¿no? Y lo que queremos es, lo que estamos aquí, queremos saber cuál es lo novedoso, qué es lo que nos trae de creativo y cómo podemos aplicarlo, ¿verdad? Bien, entonces, esta estrategia tinta compartida es una antología literaria, pero ustedes dirán, ¿cómo maestra? ¿Una antología literaria? O sea, leemos los textos y esos textos los compilamos, lo hacemos en un libro y eso nada más. No, maestros, ¿sí? Entonces, el propósito principal de esta estrategia es compilar textos creativos de los estudiantes en una antología literaria. Es decir, que vamos a realizar una antología de los textos que los estudiantes escriben, ¿no? Ahora, ustedes decir, los textos que los chicos han escrito durante todo el año o, ¿sí? Los textos que los estudiantes van a escribir que estamos proponiendo en esta estrategia. ¿Sí? Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar y experimentar con diferentes estilos y géneros literarios a través de sus propios escritos, que serán recopilados en una publicación final. ¿Cuáles son los beneficios? Siempre estimula la creatividad, ¿no? Ayer recordemos, una maestra nos decía, maestra, los estudiantes ya no tienen creatividad, ya su imaginación está un poco corta, ¿no? Y esto es por el poco hábito de la lectura que tienen los chicos. Entonces, esta estrategia, maestros, está pensada para que puedan, además de tener su amor por la lectura, puedan desarrollar su creatividad, puedan desarrollar su imaginación, porque van a asumir una postura, ¿no? De acuerdo al estilo y de acuerdo al género literario que están leyendo en ese momento. Otro beneficio es el desarrollo de habilidades literarias, la valoración del trabajo y el sentido de pertenencia. Ustedes observan ahí una imagen que es una propuesta de portada que está planteando Carpeta Digital, ¿no? Observamos ahí el tintero con la pluma, clásico cuando se trata de escritura o de literatura o de libros, ¿no? En este caso, esta antología se llama Tinta Compartida, antología literaria. Por supuesto, pueden colocar allí el nombre del organizador, ¿verdad? Que sería el nombre de cada uno de ustedes, si es que así lo consideran. Si no, tenemos aquí un diseño sencillo, un diseño que es alusivo a lo que se está realizando, ¿sí? A lo que se quiere demostrar, a lo que se quiere dar la percepción adecuada, ¿verdad? Bien, entonces, durante esta estrategia, como les mencionaba, los estudiantes pueden, o ustedes pueden con sus estudiantes, revisar y editar los textos que ya tienen, ¿no? Imagino que sus estudiantes han escrito diversos poemas, han escrito cuentos, ¿verdad? Han escrito guiones de teatro, los estudiantes han escrito, no sé, historietas, ¿verdad? Que pueden tener buenos resultados o puede ser que les falte un poco, sin embargo, por eso menciono editar, ¿verdad? Entonces, en esta propuesta de antología literaria, lo que se quiere es que primero se lea un texto y con base en ese texto, ¿sí? Se pueda realizar una actividad creativa. Tenemos aquí algunas propuestas, ¿sí? Estas propuestas, estos textos se han tomado de antología literaria, sí, pero también se están proponiendo autores peruanos o los autores más reconocidos, ¿no? Peruanos e internacionales. Por ejemplo, tenemos al autor Julio Cortázar. El tema que se va a trabajar específicamente con Julio Cortázar es la realidad versus la fantasía. ¿Y cuál es el ejercicio creativo?
Crear un cuento corto donde lo cotidiano se transforme en lo fantástico. Tenemos también aquí la propuesta de Pablo Neruda con poesía. El tema es amor y naturaleza. ¿Y cuál es el ejercicio creativo? Escribir una serie de poemas breves basados en elementos naturales, utilizando comparaciones inesperadas. Por ejemplo, hace poco leía una oda a la manzana, que sabemos pues que es de Pablo Neruda, ¿verdad? Que hace alusión incluso a la manzana de la tentación, ¿no? De Adán y Eva. Así también tenemos, por ejemplo, oda a la cebolla, tenemos oda al apio, tenemos una oda a Machu Picchu, ¿no? Que deberíamos conocer todos, puesto que está hablando de un ente que es peruano netamente. Entonces, los estudiantes pueden así realizar sus poemas, ¿no? Breves en realidad, y al menos para empezar. Del autor Gabriel García Márquez, el tema que se trataría es memoria y tradición. Y el ejercicio creativo es narrar una historia de su propia familia, integrando elementos mágicos o elementos sobrenaturales como si fuesen reales. Luego tenemos al autor Clarice Lispector, sí, para trabajar el tema de identidad y reflexión. El ejercicio creativo sería escribir un monólogo interno de un personaje enfrentando un dilema emocional complejo. Y así, maestros, hay diversas propuestas. Son 16 propuestas de autor con el tema específico que trabaja cada uno de ellos y un ejercicio creativo. ¿Sí? Esta es la propuesta de la ficha, ¿sí? Esta es una ficha número 9 o 10, si es que no me equivoco. Vamos a pasar a revisarla, ¿sí? A revisar cada una para que ustedes se den cuenta. ¿Dónde está lo creativo? ¿Dónde está lo innovador, maestros? Podemos apreciar allí, ¿verdad? El texto, el documento. Sí, perfecto. Bien, entonces, tinta compartida, ustedes pueden ver aquí la explicación de cada paso para la aplicación, ¿sí? Aquí están las propuestas de los ejercicios creativos, como pueden ver, son 16 los que estamos proponiendo. Tenemos aquí el detalle de las fichas específicas para cada semana, ¿no? Lo que les mencionaba. Y finalmente vamos a ver la ficha que estamos proponiendo. Esta ficha se titula Voces en la Oscuridad. ¿Sí? ¿Y qué toma en cuenta? Aquí tenemos al autor Edgar Allan Poe. Vamos a ir aquí al cuadro para que ustedes puedan observar qué estamos proponiendo. ¿Sí? Es un cuadro resumen, sintetizador. Ficha 10 o semana 10. Edgar Allan Poe, cuento gótico, miedo y locura. La instrucción es crear, o el ejercicio creativo es crear una narración en primera persona donde el protagonista describa cómo empieza a perder la cordura, dejando pistas sutiles para el lector. Maestros, vamos a entender bien, vamos a revisar bien la ficha porque todos nosotros vamos a realizar la actividad que nos está pidiendo aquí, que nos está solicitando. Voces en la oscuridad se denomina la ficha. Tenemos aquí un fragmento solamente para recordar, digamos, ¿no? El texto, porque el corazón del autor se entiende que el estudiante debió leer antes o tener un momento, ¿no? Para poder leer todo el cuento en este caso, ¿no? Un fragmento para que los estudiantes puedan darse cuenta del estilo que tiene, de cómo se está narrando, para que luego ellos puedan replicar. Esa es la intención con cada ejercicio, que se pueda replicar el estilo del autor. Tenemos aquí unas preguntas que son para la reflexión de lo que les menciono. ¿Cómo se refleja el estado mental del narrador en la manera en que describe los eventos? ¿Qué detalles o descripciones revelan la inestabilidad mental? ¿Qué elementos del texto sugieren que la interpretación del narrador podría no ser confiable? Narramos. Este es el objetivo. Crea una narración en primera persona donde el protagonista experimente una pérdida progresiva de la cordura. El relato debe generar incertidumbre en el lector sobre si los eventos descritos son reales o producto de la mente perturbada del narrador. Instrucciones.
Elige un evento o situación cotidiana y aquí menciona una sugerencia. Conversación, un sonido repetitivo en la casa, observar un vecino, recibir una carta extraña. Por ejemplo, un ejemplo de un sonido repetitivo en la casa, ¿cuál podría ser, maestros? Olviden utilizar el chat para dejar sus comentarios, para responder esta pregunta en este caso, o levantar la mano para cederles el uso de la palabra. Maestros. Muy bien, tenemos aquí un comentario. El maestro Germán Leck nos dice el tic-tac del reloj. Es cierto, ese puede ser el reloj. Muy bien, maestra Zoraida. ¿Qué más podría ser un sonido repetitivo en la casa? ¿Qué más? Por ejemplo, un gato, un caño goteando, ¿verdad? Una gota, el ruido de la puerta, ¿no? El chirrido, eso puede ser. También puede ser, por ejemplo, que se ve o es muy común en las películas, tal vez una rama golpeando una ventana, ¿no? Eso puede ser también. El timbre, el timbre de la casa sí puede ser un sonido repetitivo, maestra Zoraida, ¿no? Y así los estudiantes eligen una situación cotidiana. Maestra Katy nos dice el sonido de la llamada del celular, eso también puede ser, es bastante cotidiano, ¿no? Común, que sea muy familiar para ellos, es lo que se necesita. Claro, maestro Germán, unas campanitas de viento cerca de la ventana, ese es un sonido repetitivo de la casa. Excelente. Entonces, como segundo paso, van a escribir el relato en la primera persona desde la perspectiva del personaje, ¿no? Que empiece a percibir ese evento de manera distorsionada. Por ejemplo, maestro Germán, sobre las campanitas del viento, ¿cómo comenzaría usted? ¿De qué manera percibiría distorsionadamente ese sonido? ¿No? O maestra Milagros Cruzado, el ruido de la puerta, ¿cómo se distorsionaría? 3. Introduce gradualmente elementos que sugieran que el protagonista está perdiendo la locura, pero sin revelarlo. 4. Mantener el tono de la narración racional, incluso cuando las acciones del protagonista se vuelven extremas. Y se finaliza el relato de manera ambigua, ¿no? Dejando al lector con la duda. El desafío es mantener la atención a lo largo del relato y crear una atmósfera de duda, ¿no? Sin hacer evidente, o sea, sin demostrar que el narrador o que el protagonista en ese caso, pues está volviendo loco, ¿no? Está perdiendo la razón. Aquí también tenemos algunas pautas que el estudiante puede seguir para que este texto tenga éxito, ¿no? Debe incluir, por ejemplo, contradicciones en el relato, ¿no? Que se contradice en algunos detalles de los hechos para generar desconfianza. Luego, también puede incluir justificaciones excesivas, ¿no? Que insiste en racionalizar sus acciones o sus pensamientos para convencer al lector, ¿no? Cuando claramente sabemos que ese comportamiento, que esa conducta no es normal, digamos, ¿no? También puede agregar percepciones distorsionadas cuando describe eventos o situaciones de manera exagerada o de manera irracional, ¿verdad? Por eso le preguntaba, maestro Germán, ¿cómo distorsionaría ese sonido de las campanitas? Luego tenemos ya aquí un cuadro donde se ha dividido básicamente el texto en las tres partes. El inicio. Y les damos una pauta, ¿no? ¿Cómo va a iniciar, cómo va a comenzar este texto? El protagonista comienza narrando su día describiendo una situación cotidiana. Escalación del problema. El protagonista comienza a obsesionarse con un detalle de esa situación que al principio parece inofensivo. Por ejemplo, si dice que observó al vecino, ¿no? Una mirada del vecino. Un sonido, nos dice acá, el timbre del celular, el tic-tac del reloj, ¿no? Que se puede hacer insoportable, por ejemplo. O una palabra que le dijo en una conversación. Ese detalle inofensivo se convierte en el centro de los pensamientos de este protagonista. Luego tenemos aquí el clima de la locura.
el clímax de la locura, cuando el protagonista empieza a actuar en función de esa obsesión, pero lo hace de manera que trata de justificar sus acciones ante el lector. Bueno, aquí ya tenemos el recurso, como les dije, de la portada de la antología, y aquí también lo que podría ser las páginas interiores, ¿verdad? En este cuadro, que sería para colocar el título del texto, el autor, ¿no? Y finalmente aquí el texto en cuestión, el texto que va a presentar. Maestros, vamos a leer el fragmento para recordar el corazón delator y luego vamos a seleccionar un evento cotidiano. Entre todos vamos a ir narrando, ¿sí? Alguna parte de lo que se nos solicita en en esta estrategia, en esta ficha para poder, pues, saber, ¿no? Cómo va funcionando. Aquí ya tenemos un inicio, ¿no? El maestro Germán nos ha enviado un mensaje, pero vamos a leer primero el fragmento del corazón delator como para recordar qué tenemos que hacer, para recordar el estilo, para saber, tener una referencia de cómo es que nuestro estudiante en realidad debería redactar, ¿no? ¿Alguno de ustedes, maestro, que nos ayude con la lectura? Levantamos la manito, por favor, para saber quién de ustedes puede ayudarnos con la lectura de este fragmento. Maestros. Necesitamos sus participaciones, maestro, por favor. ¿Nos puede ayudar alguno con la lectura? Maestra Miriam Diomedes, la escuchamos. Señorita, con todos en la parte donde está amarillito, ¿verdad? Sí, sí, maestra, ¿dónde está amarillo? No lo Ahorita veo, proyecto. no lo Ahorita veo. proyecto, ahorita proyecto. A ver, dice, es cierto, nervioso, muy terriblemente nervioso había estado yo y lo estoy. Pero, ¿por qué diréis que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni embotado. Sobre todo, tenía el sentido del oído muy agudo. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Oía muchas cosas en el infierno, como entonces ¿cómo entonces voy a estar loco? Escuchad y observar con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad os cuento toda la historia. Es imposible decir cómo me vino a la mente la idea, pero una vez convencida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, no sentía ira alguna. Yo quería mucho al viejo, yo quería mucho al viejo. Jamás me había hecho daño, jamás me insultó, no sentía por él ninguna pasión. Creo que fue su ojo. Si eso fue, uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul claro, con una película sobre él. Cuando ese ojo se clavaba en mí, se me helaba la sangre y así, poco a poco, muy gradualmente, decidí librarme de la vida del viejo y librarme para siempre de aquel ojo, el corazón delator. El fragmento de Edgar. Sale el enunciado de Edgar allá. Sí, maestra, muchas gracias por ayudarnos con la lectura. Bien, entonces, maestros, ¿cuál es el objeto cotidiano con el que se obsesiona nuestro protagonista? ¿Cuál es el objeto cotidiano con el que se obsesiona nuestro protagonista, maestros?
Recuerden que El pueden ojo. utilizar su audio o escribir en el chat. El ojo, ¿verdad? Claro. El ojo, ¿verdad? De gente que le mira mucho. Puede ser que le mire mucho, ¿no? Puede ser que tuvo un encuentro con esta persona, que fue el vecino, que siempre lo veía y se obsesiona con una parte de esta persona, con el ojo, que dice que le parecía un buitre, ¿no? Y que era un color azul claro, ¿no? Entonces, ayudamos a nuestros estudiantes a elegir este objeto cotidiano. ¿Cómo se refleja el estado mental del narrador en la manera en que describe los eventos? ¿Qué detalles o descripciones revelan la inestabilidad mental? ¿No? Puede ser, por ejemplo, cuando dice aquí uno de sus ojos se parecía al de un buitre, un ojo azul claro, con una película sobre él. ¿Cuánta obsesión por ese ojo? O sea, no es normal que alguien se dé cuenta hasta eso de los ojos, ¿no? Y que lo relacione con un buitre, pudiendo relacionarlo con otra cosa u otro animal. Pero que sabemos lo que significa un buitre, ¿verdad? La connotación que tiene, el significado que tiene, ¿verdad? Sí, Miss. Así es, ¿no? Y Y eso le además, puede hacer, y eso le puede hacer a la persona que está escribiendo sentirse desesperada por querer alejarse, ¿no? ajá, Desesperación. Ujú. exactamente, ¿no? Como que genera un poco de repulsión ante esa persona y el ojo, ¿no? Es para generar esta sensación de desagrado, ¿cierto? Bien, continuamos entonces. ¿Qué elementos del texto sugieren que la interpretación del narrador podría no ser confiable? Por ejemplo, cuando lo miraba que se le lava la sangre, ¿no? Que tanto puede ser este mal agüero que tenía sobre el ojo y de un ojo, digamos que tuerto hasta podría ser, ¿no? Que decidió, dice, librarme de la vida del viejo. Eso también podría cumplir con esta característica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un texto del maestro Germán, voy a copiarlo así del chat, ¿sí? Permítanme por favor un momento para darle lectura. Voy a copiarlo aquí al inicio. Tintineo, tímpanos, ¿verdad? Tentáculos, así. Listo, entonces el maestro inicia así, ¿sí? Escribiendo en mi diario, el suave murmullo del tintineo de aquellas campanitas en la ventana aumentan el sonido y rebotan dentro de mi cerebro. No puedo seguir oyendo, me aturde. Las vibraciones arañan mis tímpanos, el sudor recorre mi rostro. Nunca hubo viento tan fuerte, pero hoy, justo hoy, el viento mueve a esas campanitas que extienden sus tentáculos hacia mí, envolviéndome y haciéndome perder la noción del tiempo y del espacio. Excelente, maestro Germán, le agradecemos el ejemplo que nos está brindando. Entonces, maestros, el objeto cotidiano del maestro Germán que ha seleccionado son estas campanitas en la ventana, pues que se mueven con una brisa, digamos, hasta con una brisa, ¿verdad? ¿Qué elementos o por qué este texto estaría cumpliendo con la consigna que hemos asignado a nuestros estudiantes? ¿Por qué el maestro Germán ahora se ha convertido en Edgar Allan Poe? Porque está obsesionado. Ajá. Porque está exagerando, Miss, en, ¿Qué está en los, exagerando? ¿cómo se llama? Las campanitas. O sea, tanto le hace perder o sea, eh, le hace hasta el sudor recorrer en su rostro, los tímpanos, o sea, muy exagerado. Muy exagerado, ¿verdad? El Ajá, hecho y eso cumple. de la vibración de las campanitas, ¿verdad? Le lastiman los tímpanos y sabemos que a veces hasta imperceptibles son, ¿verdad? También nos indica aquí que nunca hubo tanto viento como fue hoy. La verdad es que ya esa parte no le podemos creer, ¿no? Porque eh, al menos si está situado aquí en Chiclayo, sabemos siempre que en Chiclayo hay mucho viento, ¿verdad? Entonces es un dato que podría ser percibido como exagerado.
¿Qué otro dato, cómo continuaría en la historia o qué parte le faltaría al maestro o a este texto incluir para que cumpla en totalidad de la consigna? ¿Qué podrían incluir ustedes si tienen alguna idea o decirme qué le falta, qué podría ser? Para no escuchar el ruido que a él le zumbaba en los tímpanos y le hacía perder todo eso, la noción y todo, eh, optó pues tal vez por taparse los oídos y no poder escuchar. Ya, puede ser eso, maestra, ¿cierto? Taparse los oídos. ¿Con qué podría ser? Bueno, él dice que escribiendo en mi diario, ¿no? Él inicia que escribiendo en su diario. Entonces, ahí dirían el y tiempo y culmina con perder la noción del tiempo y espacio. Entonces, ahí pondría, ¿no? Y al no poder aguantar tanto, tanto, tanta vibración, opté por ponerme los audífonos de mi, ¿qué puede ser? Los audífonos de mi, esto que se ponen mis de la música, los audífonos de Claro, la sí, música. unos audífonos, ¿no? Y poner, digamos que el volumen a máximo tal vez, pero aún así ese sonido persistía, ¿no? Persistía en su Entonces ya cabeza o lo estaba en seguía su cabeza, escuchando. ya estaba en Ujú. su cabeza. Ujú. Sí, a mí, por ejemplo, se me ocurre, maestros, que podría ser para ya no escuchar ese campaneo, ese tintineo, que pueda tapiar toda la casa, ¿no? Cerrar todas las ventanas, todas las puertas, ¿no? Sin dejar, pues, que siquiera el mínimo, eh, la mínima brisa pueda pasar por alguna endija, ¿no? Se me Ah, ocurre esto, que también sería una acción. entonces seguimos con lo exagerado, Miss. Seguimos con lo exagerado. Claro, podemos Ah, seguir ya. con exagerado, ¿no? Para cumplir con Edgar Allan Poe. Además, es irracional, ¿verdad? Ajá. Tapiar todas las ventanas y las puertas para no escuchar el sonido de una campana, cuando lo que podría hacer, ¿qué sería? Bajarla, quitarla si le molestaba, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, aquí estamos cumpliendo con la consigna, ¿no? Así se va a realizar con cada ficha y con cada estilo que se propone del autor que se está tratando, ¿no? Digamos que la consigna de esta actividad creativa es que se puedan convertir en el autor que están leyendo. ¿Qué les parece, maestros, esa estrategia? ¿Aplicable, no aplicable, aplicable, creativa, innovadora? ¿Qué les parece? Creativa e interesante, Miss. Interesante porque te hace imaginar. Te hace imaginar, ¿verdad? Con las pautas que tenemos allí y primero analizando el texto, ¿no? No lo analizamos tanto en contenido, sino en forma, ¿no? ¿Qué recursos se está utilizando? ¿Cómo podría yo aplicarlos? Y así el estudiante se va a ver más interesado y cada vez más interesado y seguir descubriendo estilos de narración, estilos de escritura. Y así vamos fomentando el hábito lector, queridos Una maestros. consultita. ¿Sí? Esta parte de que es un poco más, ¿cómo se llama? Exagerado en esa parte. eh, Tienen las novelas de terror, creo, ¿no? Las novelas de terror, de ciencia ficción. ¿Eso es? Sí, sí. Ah, ya. Así es. Ok, Se ok, están ok. proponiendo diversos temas y diversos estilos en esta propuesta, solo que yo he tomado uno nada más que, digamos, todos conocemos, que es pues el corazón del actor, ¿no? Bien, queridos maestros, entonces continuemos. Continuemos con la otra estrategia. Les recuerdo que ustedes pueden utilizar el chat para dejar sus preguntas o pueden levantar la mano para solicitar el uso de la palabra o el micrófono, ¿sí? La estrategia número 6 se denomina lectura bajo el cielo. ¿Y de qué se trata estos maestros? ¿De qué se trata? Esta estrategia también tiene sus pasos para implementación, que siempre son en común, ¿no? Planificación, preparación, ejecución y evaluación. En esta parte de evaluación nos vamos a centrar porque ustedes también lo van a realizar, ¿no? Al término del taller. Ya vamos a hablar sobre eso después. Bien,
¿Qué es o qué representa la estrategia de lecturas bajo el cielo? Disculpen un momentito. Ya, bien. Entonces, esta estrategia, maestros, ¿sí? Está diseñada para incorporar la lectura en la vida cotidiana de los estudiantes, demostrando que la lectura no está limitada a un entorno formal como el aula, ¿no? No solamente en el aula, en las cuatro paredes que tenemos como aula, en el sentido estricto de un espacio, podemos leer o se puede fomentar la lectura. La estrategia busca promover la lectura en un entorno menos estructurado, como lo son parques, jardines, espacios abiertos, que pueden ser dentro de la escuela, permitiendo así que los estudiantes experimenten la lectura de manera más natural y relajada. A veces cuando decimos vamos a leer tal cosa, los estudiantes ya se sienten tensos o se sienten con la obligación de cumplir en primer lugar con las fechas, ¿no? La fecha de entrega, la fecha de evaluación. Y lo que queremos nosotros con esas estrategias es que ellos puedan emocionarse con la consigna, ¿no? Y leer el texto, si bien es cierto, no en el menor tiempo posible, pero sí analizándolo, sí comprendiendo, sí vinculando el contenido, ¿no? Y la forma con su vida diaria, con su contexto, con su entorno, y luego pueda compartirlo. Algunos de los beneficios, primero, es la incorporación de la lectura en la vida cotidiana. Luego, la observación de hábitos y preferencias lectoras. Un tercer beneficio, y justo les comentaba, es la reducción de la presión académica. El cuarto beneficio sería el fomento de la creatividad. Podemos observar, sí, una imagen, aquí también, sí, este es un aula, este sí es un aula, ¿bien? Que tiene diversos elementos naturales, ¿no? Que son plantas y demás. ¿Por qué? Ya les vamos a explicar o vamos a ver en este momento. Bien, ¿qué sucede con esta propuesta? Lo que se quiere es que los estudiantes puedan acudir a diversos lugares en primera instancia de la escuela, ¿sí? Todos juntos, en grupo, ¿sí? Determinar un rincón, un espacio de la escuela, dependiendo de los espacios que haya en esta, ¿verdad? Eso es en primera instancia. Entonces, sugerimos algunos espacios, algunos rincones. ¿Cómo debería ser este espacio para que ustedes lo puedan buscar? Y algunos textos para la lectura. Bien, los textos que se están proponiendo están vinculados con el espacio lector, digamos, ¿no? Al lugar donde vamos a ir a leer. Todas estas obras, digamos que no son la cantidad que se ha propuesto, ¿no? En el plan vamos a observar más obras para que ustedes tengan más ideas de qué podría leerse en ese espacio, ¿sí? En ese rincón donde vamos a acudir, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un rincón del jardín en la escuela, ¿sí? ¿Cómo debe ser? Un espacio exterior rodeando de plantas y flores. Sería ideal con bancos, pero si no, entonces podemos adaptarlo. Nos llevamos nuestros petates o llevamos alguna manta para poder sentarnos, ¿no? Algunos textos sugeridos: El jardín secreto, Rosa Cuchillo, Los ríos profundos y El Principito. Maestra Miriam levantó la mano, ¿le escuchamos? Señorita, disculpe, por error lo levanté la mano. Ah, bien, perfecto. Disculpe. Otro rincón que se propone es el del patio de juegos, ¿no? Que debe ser cercano a los juegos infantiles, sino en el patio común de la escuela. Y aquí podemos leer Donde viven los monstruos o Un mundo para Julius. El siguiente rincón es la biblioteca, que ya habíamos dicho, no todas las escuelas cuentan con biblioteca. Si tenemos ese espacio de la biblioteca, acudimos allí a leer. ¿Qué podríamos leer en la biblioteca? La isla del tesoro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, Harry Potter y la piedra filosofal. También aquí se propone la sala de arte. También podría ser la sala de usos múltiples, ¿no? ¿Qué podríamos leer allí? El cuadro de la abuela, Rinconada o La casa de Asterión. Bien, ahora,
Mencionábamos ayer y todos somos conscientes que no todas las escuelas tienen los mismos espacios, ¿cierto? Entonces, si en mi escuela no hay biblioteca, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a hacer un viaje, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este viaje? Como se muestra aquí en la imagen de esta diapositiva, vamos a ambientar un lugar de nuestra aula o todo el aula para simular que estamos en este espacio, ¿no? Podemos llevar láminas, fotografías, algún objeto que me haga recordar, ¿sí? O me haga viajar hasta ese lugar donde yo voy a leer. En este caso, en la imagen, los estudiantes no cuentan con un jardín o no tienen un biohuerto o algún espacio natural en que ellos puedan leer. Entonces, llevado sus imágenes de plantas, ¿no? Y también han llevado sus macetas, digamos, ¿no? Las plantas para que ellos puedan crear la sensación de que están en un lugar abierto, están en un jardín. Ahora, sabemos que debemos desplazarnos, ¿no? Del aula hacia el lugar. También podemos aprovechar esta oportunidad para ir insertando a nuestros estudiantes en una experiencia, pues, mágica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para el desplazamiento? Realizar un paseo literario con pistas, ¿no? Los estudiantes reciben pistas o citas que están relacionadas con el texto. Por ejemplo, para llegar al rincón del jardín, recibir una pista como podría ser donde las flores susurran secretos y el viento cuenta historias. Hallarás el refugio de Mary Lennox, ¿no? ¿Dónde susurran los secretos? Perdón, ¿dónde susurran las flores? ¿Dónde nos cuenta historias el viento? Entonces ellos ya para que tengan una idea de que vamos a dirigirnos hacia esta área. También podríamos realizar el camino de las palabras, donde se colocan en el suelo, ¿no?, algunas tarjetas o hojas grandes con palabras que están relacionadas con las lecturas, para que mientras ellos van caminando se puedan leer cada palabra, ¿no? Por ejemplo, para llegar al patio de juegos, las palabras podrían ser aventura, amistad, juego, ¿no? En este caso, se está proponiendo la lectura de la obra Las aventuras de Tom Sawyer. También podría realizarse la búsqueda del tesoro literario, ¿no? Los estudiantes reciben un mapa del tesoro, así como, por ejemplo, se me ocurre el mapa del merodeador en Harry Potter, entonces también lo hacemos aquí, ¿no? Y también este mapa puede servir para vincular la historia con, en este caso, este libro que vamos a leer, ¿no? Y tenemos aquí una pista, dice, para llegar al rincón de la biblioteca, ¿quién es el famoso detective que resuelve los misterios de Baker Street? Ya sabemos que es Sherlock Holmes. Tenemos también aquí una ficha de análisis, ¿sí? Que no solamente se trata de analizar el texto, sino que se proponen estrategias creativas también luego de la lectura. Vamos a revisarlas, maestros, con detenimiento. Sí, para saber de qué se trata en específico. Bien, maestros, ustedes pueden observar aquí las lecturas propuestas para cada rincón de la escuela, como les mencionaba, ¿no? El rincón del jardín, que tenemos 10 obras propuestas, el rincón del patio de juegos, el rincón de la biblioteca, la sala de arte, incluso la cafetería o el comedor, ¿no? Algunas escuelas que tienen caliguarma pueden hacer uso de ese espacio. Sugerencias para el desplazamiento, aquí hay más sugerencias para el desplazamiento. Algunos aspectos para considerar, ¿no? Ya que vamos a estar bajo el cielo, digamos, o al aire libre. Recomendar el uso de sombreros, bloqueadores, repelentes, alfombras o cualquier otro aditamento que nos sirva para protegernos, pues, del clima, ¿no? También para socializar y exhibir los productos creativos se puede utilizar una soguilla colgada a modo de un cordel, ¿no? Como si tendiésemos ropa. Ahí van todos nuestros productos. Como les mencionaba, que si una institución educativa no cuenta con el espacio sugerido, se puede ambientar el aula con diversos recursos.
Y muy importante también, así como lo hemos hecho al inicio, que hemos escuchado una musiquita así ambiental alegre, también podemos implementar una música de corte instrumental para crear un mejor ambiente, ¿no? Un ambiente emotivo, un ambiente armonioso. Aquí tenemos entonces la ficha de lectura del Rincón del Jardín, ¿no? Se les da la bienvenida. Y está rodeado este espacio de plantas y flores para que te sumerjas en una experiencia de lectura mágica, para poder disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y explorar historias que despierten la imaginación. En este caso, ellos van a leer El Jardín Secreto de Francis Hodgson Burnett. Aquí tenemos una reseña que nos dice: Mary Lennox es una niña huérfana que se muda a una mansión en el campo y descubre un jardín escondido que había estado cerrado durante años. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Mary revivirá el jardín y su vida, aprendiendo sobre la amistad, la naturaleza y el poder de la transformación. Aquí ya viene la consigna, ¿no? Explorando el jardín secreto. Siéntate cómodamente en un rincón y comienza a leer El Jardín Secreto. Deja que la atmósfera del jardín te inspire y conecta con la historia de Mary y el jardín oculto. En tu cuaderno de trabajo, registra tus pensamientos y sentimientos mientras lees, porque siempre tenemos un pensamiento que se va vinculando con esta parte, algún recuerdo, alguna sensación. Entonces es importante registrarlos. Reflexiona sobre cómo el jardín en el libro se parece o se diferencia del jardín en el que te encuentras. Y ahora, esta es la actividad creativa. Producto, ¿no?, de la lectura del texto, que puede ser también un fragmento, maestros. Crea tu propio jardín secretos con materiales que llevaste o que también el docente le puede proporcionar, ¿no?, dependiendo del nivel. Papel, lápices de colores, pegatinas, stickers, ¿sí? Y diseña tu propio jardín secreto mientras respondes las preguntas. ¿Qué plantas y elementos incluirías? ¿Qué historias crees que sucederían en tu jardín? Así también vamos promoviendo la creatividad en nuestros estudiantes, ¿no? Dejando que su imaginación vuele, que es nuestra preocupación también. Después de leer, comparte tus impresiones con tus compañeros. ¿Cómo te ha influenciado el ambiente del jardín en tu percepción del libro? ¿Qué creen ustedes, maestros? ¿Cambiará o no cambiará la percepción de estar en el aula, ¿no?, mirando a los compañeros, todos en silencio, leyendo ese texto que probablemente no les guste porque no sea de una temática de su agrado, a estar en un ambiente al aire libre, donde siente el viento sobre él, donde puede percibir los rayos del sol, donde puede tal vez, no sé, ver una hormiga pasar y pensar, ¿no?, cómo es que el texto y lo que está describiendo allí se vincula en el lugar donde él está leyendo? ¿Qué elementos del texto te han parecido más vivos en el rincón donde leíste? Por aquí se ha agregado también unos datos curiosos sobre la obra, ¿no? Y finalmente, disfruta de tu lectura y deja que el jardín despierte tu imaginación. Esta es la sexta estrategia: lectura bajo el cielo. Maestros, quiero escuchar sus impresiones. ¿Qué les parece esta estrategia de buscar rincones en la escuela para fomentar la lectura, para leer, ¿sí? Y que el texto se vincule con el rincón en el que nos encontramos. Los escuchamos, maestros. Coméntenos, ¿qué les parece esta estrategia? ¿Aplicable? ¿No es aplicable? ¿No les parece interesante? Que yo estoy segura de que sí. Maestro Jonel Villanueva ha levantado la mano. Lo escuchamos, maestro. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches con los presentes. Muy interesante la estrategia que nos acaba de explicar, profesora, pero yo quisiera hacerle una pregunta o más que todo una sugerencia. Si el plan lector simplemente lo asignamos una hora, todo lo que usted está explicando, yo creo que sería imposible cumplirlo en una hora, ¿no? De lo que tenemos a la semana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo se debería trabajar en esa hora, por ejemplo? Gracias a usted, maestro, por la pregunta. Miren, si bien es cierto, estas estrategias responden al plan lector, no se han diseñado para que se puedan realizar o ejecutar en esa hora.
Sí, porque, bueno, Carpeta Digital también propone su plan lector, ¿no? Con unas fichas también muy creativas, innovadoras, con actividades recreativas. Sin embargo, son estrategias que tal vez se podrían adaptar a cada unidad o a cada experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Al menos en el área de comunicación, siempre empezamos con la lectura de los textos, el análisis y comprensión, ¿no? De la competencia lee diversos textos. Entonces, podemos adaptar algunas de esas estrategias al texto o a la situación significativa que vamos a leer. Por ejemplo, en la situación significativa en esa unidad de aprendizaje, habla sobre la tecnología, ¿no? Cómo es que la tecnología es aplicable o incrementa o potencia las oportunidades de aprendizaje o el aprendizaje en sí, ¿no? Entonces, elijo mis textos. ¿En qué rincón de la escuela creen ustedes que sería más apropiado poder leer? Puede ser, por ejemplo, si tengo el aula de AIP, ¿no? Si es que contamos con alguna. O tal vez donde hay material de tecnología, la sala de usos múltiples, donde probablemente tengamos ahí tal vez un cañón o al menos un proyector, ¿no? O si no, maestro, ambiento mi aula para que los estudiantes hagan un viaje, ¿no? Que están en un aula donde tenemos una pantalla interactiva, donde tenemos muchas computadoras, ¿no? Y así algunos elementos tecnológicos. Entonces, esas estrategias, repito, no están diseñadas para que solamente se realicen en una hora del plan lector, sino que también las podemos adaptar a las necesidades y a las características que presenta cada grupo de trabajo. ¿Sí? Cada grupo de nuestros estudiantes. La maestra Carmen Ávila nos dice que es muy interesante, muy aplicable y que se hace muy real para los estudiantes, claro, y ellos se motivan. Es lo que buscamos, maestra, que los estudiantes se motiven con las lecturas. Si tienen algunas otras preguntas, maestros, los escuchamos o leemos sus comentarios. Sí, bien, entonces, si no hay otra pregunta, continuemos, maestros. La estrategia número 7 se llama cuentos con sabor a actuación. ¿Y de qué se trata estos maestros? ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cómo se despliega? ¿Cómo la aplico? Bien, esto tiene un poco más de paso, sin embargo, también se puede adaptar a las características del grupo, a los recursos que pueda tener la escuela. Primero seleccionamos los textos. Bien, tenemos luego el siguiente paso, la asignación de roles. Tenemos también una lectura previa del texto, ¿verdad? Algún ensayo. Estos ya, digamos que los ensayos, la escenografía y ambientación y la presentación depende ya de los recursos con los que cuente la escuela o que cuenten el aula o ustedes, ¿verdad? Porque sería ideal, ¿no? Presentar la lectura dramatizada. Sin embargo, a veces no es posible. Bien, entonces, esta estrategia está diseñada para promover el hábito lector y mejorar la comprensión lectora a través de una lectura dramatizada. Los estudiantes seleccionan cuentos o fragmentos de textos literarios y los interpretan mediante una puesta en escena, utilizando voces, gestos y movimientos corporales para transmitir la historia y los personajes. Alguno de los beneficios que nos da esta estrategia es mejorar la comprensión lectora y capacidad de interpretación, fortalecer la expresión oral y corporal, fomenta la creatividad y la improvisación, desarrolla habilidades sociales y trabajo en equipo. También permite mayor conexión emocional con los textos literarios y permite la promoción de la literatura desde una perspectiva interactiva y entretenida. Oh, bien. Esto ya no son propuestas de los rincones de la escuela, sino propuestas de lecturas dramatizadas.
También tenemos aquí, maestros, una lista con las propuestas, con los textos que ustedes pueden adaptar para poder realizar esta estrategia, ¿no? Tenemos diversos géneros literarios, como son el cuento fantástico con el Guardagujas de Juan José Arreola. El tema que él trata o que se trata en ese texto es sobre realidad y fantasía. También tenemos un cuento de horror, La casa de Adela, de Mariana Enríquez, de misterio y miedo. Un cuento costumbrista como El matadero, de Esteban Echevarría, cuyo tema es la injusticia social. Una fábula, La cigarra y la hormiga, que el autor es Esopo, trabaja el tema o incluye el tema de trabajo y responsabilidad. Y así, maestros, tenemos varias propuestas de los textos que pueden desarrollarse en esta estrategia de lectura dramatizada. ¿Sí? Por supuesto que haya variedad de temas, el que haya variedad de temas nos permite enriquecer este trabajo porque vamos a mejorar la expresión vocal de nuestros estudiantes, los sentimientos también van a ir a flor de piel, van a ir explorando. Principalmente, maestros, vamos a trabajar lo que son recursos verbales y no verbales, que se necesita ahora tanto, ¿no? También aquí se proponen autores peruanos, ¿sí? Y autores, pues, extranjeros. ¿Cómo es que se realiza esta dinámica de la dramatización que también podríamos realizarlo nosotros aquí en este momento, ¿no? Con una lectura inicial. El narrador introduce la historia. Luego se produce la interacción entre personajes. Cada estudiante, en su rol asignado, interpreta sus líneas con expresividad. Tenemos algunos elementos de apoyo, es decir, que pueden incluir gestos dramáticos, cambio de voz, movimientos corporales y utilería sencilla para enriquecer la presentación, siempre y cuando también sea un recurso con los que cuenten ustedes, ¿no? Porque la idea de aplicar estas estrategias también es que sean sencillas. Si vamos a movilizar toda una utilería, como a realizar un escenario o realizar un fondo con pintura, ¿no? Ya estaríamos hablando pues del montaje de una obra de teatro, ya no de una estrategia más sencilla y práctica de utilizar, ¿verdad? Y al finalizar la escena, se cierra con una reflexión grupal sobre la trama y el mensaje del cuento. Tenemos aquí una ficha propuesta que es sobre los gallinazos sin plumas. Vamos a explorarla de manera detallada, maestros, si me permiten, por favor, un momento para poder abrir este archivo. Es propicio el momento para recordarles, por favor, que mantengan sus micros apagados. Por ahí escuchamos unos platos. Gracias, maestros. Listo, entonces aquí podemos apreciar la ficha que vamos a utilizar para los gallinazos sin plumas, ¿no? Pues para tener el diálogo, ¿sí? Los gallinazos sin plumas, el autor es Julio Ramón Ribeiro, se trata de un cuento social, el tema que se explora aquí es la pobreza y la lucha por sobrevivir. El estilo que se maneja es el realista peruano. Aquí tenemos el reto, bien destacado. ¿Sí? ¿Qué dice? El reto es interpretar de forma dramatizada el cuento Los gallinazos sin plumas, utilizando voces, gestos y movimientos corporales para transmitir la vida dura de los niños protagonistas y las dificultades que enfrentan en su entorno social. Personajes: Enrique, Efraín, el abuelo Don Santos y el cerdo Pascual. Ustedes pueden observar aquí, son solamente 4 personajes. Entonces, ¿puedo asignar una obra diferente a cada equipo de trabajo? Porque esto permite realizarlo en un equipo. Por supuesto que puedo, ¿sí? Puede ser que organice una especie de concurso para saber qué grupo va mejorando y va demostrando mejores sus habilidades para dramatizar la lectura. También puedo hacerlo. Esto es importante, ¿sí? Lo que sigue este punto,
porque damos las pautas para los personajes, ¿no? Cómo debe asumir cada personaje, cada rol que se le ha asignado. Por ejemplo, para Enrique debe tener una voz firme, una voz decidida, con tonos de preocupación por su hermano. Debe tener una postura erguida, movimientos protectores hacia Efraín. Un gesto frecuente que debe tener son manos en la cabeza o frotándose las manos cuando está estresada. Además, debe expresar emociones de lucha y responsabilidad hacia su hermano. Para el rol de Efraín, la voz debe ser suave y pausada. Aquí empezamos a notar la diferencia, ¿verdad? Mientras Enrique debe tener voz firme y decidida, Efraín debe tener voz suave y pausada, a veces entrecortada por la fatiga. Sabemos que estos niños, pues, como se quiere decir en la obra, también están muriendo de hambre. Entonces, la fatiga que ellos presentan es exacerbada. Y esto debe notarse en la voz. Además, Efraín debe tener movimientos lentos, mostrando cansancio y vulnerabilidad. Un gesto frecuente que debe tener es que está encorvando y siempre buscando apoyo de Enrique. Debe mostrar cansancio, pero también esperanza en los momentos de consuelo. Don Santos, este personaje también muy recordado. Él debe tener voz grave y autoritaria y además un tono burlón. Debe expresar o debe tener movimientos bruscos, como si tuviera dominio sobre los niños, que de hecho lo tiene en cierta parte, ¿no? El gesto frecuente es señalar con el dedo en señal, ¿sí?, de dominio. Y él debe transmitir frialdad y crueldad representada con un tono burlón y despectivo. Para el cerdo pascual, bueno, que este se puede dramatizar mediante sonidos guturales, gestos exagerados, como si el personaje estuviera comiendo o destrozando objetos. Además, puede simbolizarse a través de gruñidos y movimientos exagerados representando el abuso del poder. Maestros, con estas pautas que les vamos a dar a nuestros estudiantes, ¿creen que ellos puedan asumir en totalidad este rol? ¿Que ellos puedan, digamos que, reconocerse como Enrique o como Efraín? Maestros. Yo creo que sí, con la guía del docente sí se puede lograr. Muchas gracias, maestra, por su participación, por su opinión. Me parece que sí, ¿verdad? Que sí podemos lograr que el estudiante se involucre de esta manera con el personaje y que lo asuma como tal, ¿no? Todas las estrategias, les repito, que están direccionadas para que los estudiantes puedan primero fomentar su hábito lector o consolidar su hábito lector. Y cada una de ellas tiene diferentes partes, o explora diferentes aspectos, ¿no? Para lograr este propósito. Igual también comentábamos ayer que no todos los estudiantes tienen los mismos intereses. Entonces, por eso tenemos diversidad de estrategias, ¿sí? Para poder lograr el cometido, que es fomentar el hábito lector en ellos y a través de esto mejorar su comprensión, análisis y reflexión de las obras. ¿Cómo sería el ambiente? Podríamos crear el ambiente con objetos simples que simulen, ¿no?, basura, papeles arrugados o cajas. Si no, maestros, les repito, si no es posible crear este ambiente o la utilería en su aula puede ser, o tal vez en algún otro espacio, si es posible utilizar los recursos que tengamos a la mano, digamos, ¿no? Luego tenemos una reflexión al final de la dramatización, ¿sí? Con dos preguntas. ¿Qué emoción sentiste al dramatizar? ¿Sí? ¿Y qué mensaje te dejó la historia? Ah, fue un error, nos dice la maestra Katia. Está bien, maestra. Son cosas que suelen pasar en este tipo de encuentros. Bien, maestros, y esta entonces es la estrategia titulada Cuentos con sabor a actuación. ¿Qué les parece esta estrategia, maestros? ¿También es aplicable? ¿Creen ustedes que esta estrategia se vincula más con las características que presentan sus grupos de estudiantes?
¿Cuál estrategia hasta ahora se vincula más o se puede aplicar más en sus centros educativos de acuerdo a los recursos con los que cuenta cada uno? Que lo ideal sería que apliquen todos, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Opiniones, maestros, por favor, los escuchamos. Este es un espacio abierto para intercambiar experiencias, para fortalecer nuestras capacidades. Siempre carpeta digital pensando pues en ustedes, sí, pensando en sus necesidades y los acompañamos en cada paso de este trabajo, de este encargo, ¿no? Que es educar a todos los estudiantes peruanos. Miss, ¿puedo dar mi opinión? Por supuesto, maestro, lo escuchamos. Miss, para mí esta última estrategia es bien bonita porque ayudaría a los estudiantes a desenvolverse, ¿no? Y dramatizar, pues, ¿no? En distintas actuaciones. Y eso sería bonito. Ujú. Es interesante, Miss. Es mi opinión. Claro, Gracias. muchas gracias, maestra, por su opinión, ¿no? A usted le parece perfecta esta estrategia, ¿no? Que va a despertar en los estudiantes, tal vez algunos de ellos estas habilidades histriónicas, ¿no? Y mejorando, por supuesto, los recursos verbales, no verbales, que ellos tienen. ¿Podría participar yo? Por Sí. supuesto, maestra Zoraida, la escuchamos. Sí, las pautas que nos ha brindado ahora, esta secuencia de actividades que pueden hacer los chicos después de hacer la lectura, yo creo que son importantes porque estas nos van a ayudar a dirigir a los estudiantes en sus diversas estrategias para poder, uno, comprender, ya habiendo leído el texto, lo han comprendido y poderlo brindar ellos de cómo lo han entendido y ellos también exteriorizar, ¿no? Con diferentes actividades que les podemos alternar de acuerdo al rol que le ha tocado. Es muy importante. Y ellos también van a, también, aparte, conociendo esa pauta, ellos van a dar de sí mismos también, van a poder hacerlo. Y también de ellos van a hacer otras cosas. Podemos agregar esto, podemos agregar lo otro, entonces ahí va a salir la creatividad del estudiante. Creo que está muy bien, está muy bonita esta última estrategia. Gracias, maestra, por su opinión. Para nosotros siempre es un placer y siempre es muy importante escuchar a todos ustedes. Sí, es verdad, ¿no? Esta estrategia puede generar otras cosas, como puede ser un festival, digamos, ¿no? De teatro, ¿no? Y dependiendo, pues, de cómo es que los estudiantes se han desempeñado, podemos tener eso, ¿no? Miren, esta estrategia que quería primero manejar la voz, digámoslo así, terminó en todo un festival de teatro donde se presentan diversas obras y siempre volcando todo el aprendizaje a la comunidad, ¿no? Que ese también es nuestro fin último, difundir, promocionar lo que hacemos en la escuela y las habilidades de nuestros estudiantes. Bien, maestros, entonces continuemos con esta última estrategia, ¿sí? Que va a explorar ya lo digital. La última estrategia se titula Historias con estilo digital. ¿Y a qué se refiere? Esta estrategia tiene como objetivo acercar a los estudiantes de secundaria, en este caso, a la literatura, mediante el uso de herramientas digitales innovadoras. Tenemos aquí tres componentes o tenemos tres actividades que se pueden realizar. Primero, cápsulas literarias. Segundo, lectura con realidad aumentada. Y finalmente, una playlist temática o una lista de reproducción. Estas actividades promueven la comprensión lectora, la creatividad y el análisis crítico de textos literarios. Además, o a la misma vez que integran la tecnología de manera significativa en el proceso de aprendizaje. Todos aquí, los presentes, sabemos que la tecnología ya de por sí sola motiva a nuestros estudiantes, ¿verdad? Todos, por favor, la reacción de manito al aire, de manito levantada o del dedito levantado, si es así, si coincide que con el hecho de mencionar tecnología, todos nuestros estudiantes se ven motivados. Así es. Entonces vamos a llevar esta motivación, esta tecnología a otro nivel, ¿no? Digamos que vamos a direccionarlo, ¿no? A lo que nos conviene a nosotros como docentes, que es que ellos puedan desarrollar su comprensión lectora, ¿no? Y su hábito lector.
¿Cuáles son los beneficios de esta estrategia? Que estimula el interés y la motivación por la lectura, desarrolla habilidades tecnológicas y digitales, fomenta la creatividad y la expresión personal. Además, facilita una comprensión más profunda de los textos mediante estrategias interactivas y promueve la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Vamos a ver, lo primero, ¿sí? La primera actividad que se realiza dentro de esta estrategia son las cápsulas literarias. ¿Y a qué se refiere? Pues esta estrategia, esta actividad, permite a los estudiantes expresar sus opiniones y destacar frases impactantes de los libros leídos mediante publicaciones en redes sociales. En este caso dice Instagram, fomentando el análisis crítico y la apreciación de la literatura. ¿Cómo así, maestros? ¿A qué se refieren? Pueden ustedes apreciar al lado que tenemos un formato, ¿vale? Una imagen. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo. Vamos a colocar aquí algunas frases memorables, ¿sí? Del texto que estemos leyendo. Bien, en este caso, les voy a mostrar mejor el archivo, sí, con mayor detalle, y luego vamos a ver cómo podemos crear una. Tenemos aquí, ¿cierto? Varias sugerencias. Tenemos acá, por ejemplo, primera imagen, acá tenemos una segunda y una tercera. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué vamos a realizar? Ya teniendo esta imagen de base, lo que vamos a hacer es escribir, les decía, ¿sí? Una frase del libro que estemos leyendo. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes, maestros? ¿Qué frase ustedes podrían colocar aquí? Vamos a ver aquí, alguna de las que ya tengo para esto, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Comillas, comillas. Bien, le damos el formato necesario. Sí, como ustedes están apreciando aquí, le damos el formato necesario, sin relleno, sin contorno. Vamos a poner esta letra entonces en color blanco para que se pueda observar. Vamos a colocarle a las letras un contorno, entonces, ya, listo. Tenemos aquí una frase, lo esencial es invisible a los ojos. Vamos a colocar aquí el autor. Podemos colocar, por ejemplo, si su institución educativa tiene un Facebook, tiene un Instagram, podemos publicarlo aquí, lo que nos conlleva, por ejemplo, colocar en la parte superior la insignia. ¿Sí? En la parte superior la insignia. Y esta imagen entonces la publicamos en las redes sociales. Esto es con las imágenes prediseñadas que les está proporcionando Carpeta Digital. Sin embargo, también podemos utilizar una aplicación para poder realizarla, ¿no? Como es en Canva, por ejemplo. Les voy a mostrar. Tenemos aquí en Canva, ¿sí? Digamos que entré yo a mi cuenta, sí, en Canva, y coloqué post de Instagram, libro. Entonces busqué aquí en la que más correspondiera a mis necesidades, la que más me gustase, ¿no? Y digamos, ya, esta me gustó más por los colores. Entonces, uy, la que ustedes están observando, ¿no? Me gustó más por los colores, entonces, listo, se adecua a mis necesidades. Vamos entonces a cambiar, ¿no? Los datos que tenemos acá. Digamos, vamos a colocar IE, institución educativa, San Juan, digámoslo así. ¿Sí? En lugar de feliz día del libro, vamos a colocar la frase y por aquí un maestro nos hizo una sugerencia. Aquí nos dice,
el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son puntos suspensivos, comillas, y ustedes ven que se está excediendo, ¿verdad? Que está pasando el límite. Entonces, ¿qué hacemos, maestros? Pues reducimos, lógicamente, el tamaño de las letras. Listo. Entonces, movemos aquí un poquito. Ustedes, si quisieran, podrían agregar en esta parte la insignia de la institución educativa, ¿no? Y acá podemos colocar el autor. Calderón de la Barca, que no recuerdo mal. Vemos aquí un poquito, podemos agrandar la letra, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Descargamos, ¿no? Aquí dice compartir, descargar, PNG, que es una imagen, ¿sí? La descargo y, maestros, tengo mi primera cápsula literaria que voy a compartir aquí con todos ustedes en el chat, así es que me permiten, no lo sé. O les voy a mostrar aquí en mi computadora cómo se descargó. Ya, listo. Esta es la imagen entonces que acabamos de generar. Sí, esta es nuestra primera cápsula literaria que está lista para subir a la red social, que puede ser el Facebook de la escuela, que puede ser el Instagram de cada estudiante y luego se comparte entre ellos, o la consigna también puede ser dejar una reflexión, dejar un comentario, ¿no? Que ustedes puedan revisar. También podemos implementar un grupo en WhatsApp para que compartan sus cápsulas literarias y que luego ellos puedan comentar, puedan reflexionar sobre esto, ¿no, maestros? Entonces, esta es la primera estrategia de cápsulas literarias. ¿Ustedes qué creen? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Los estudiantes se verán motivados con esto o no? Los escuchamos, maestros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nuestros estudiantes se motivarán con estas cápsulas literarias o no? Que además, como ustedes han visto, es bastante sencillo elaborarla, ¿no? No toma mucho tiempo y estoy segura que los estudiantes o algunos de ellos saben manejar este tipo de herramientas. El maestro Julio Cueva nos dice que sí, la propuesta le parece interesante. Entonces, maestro Julio, ¿usted cree que sus estudiantes sí pueden realizar estas cápsulas literarias? Yo estoy segura que sí, ¿no? También, por ejemplo, si la escuela cuenta con AIP, podríamos ir a este espacio para realizar, ¿no? Esta cápsula literaria. También los estudiantes en algún momento, por eso es muy importante analizar los recursos que tengan nuestros estudiantes, ¿no? Ah, muy bien, maestro Julio, nos comenta él que lo va a implementar con el uso de la tablet. La maestra Antonieta nos dice que la estrategia le parece interesante y por supuesto que los estudiantes se van a motivar. Ahora, si por ejemplo tenemos 25 o 30 estudiantes, tenemos un solo texto, una de las reglas, digamos, una de las condiciones puede ser que esas frases no se repitan, ¿no? E incluso podríamos escribirlas en la pizarra, tal vez, para que luego podamos diseñar este formato, esta cápsula literaria y compartir en estos medios que les he mencionado, ¿no? Les decía que puede ser Instagram, Facebook, el Facebook institucional funciona muy bien. Por supuesto que esto ya conllevaría a solicitar autorización, ¿no? Al director o a quien maneje, tenga la administración de este Facebook. También en un grupo de WhatsApp, que estoy también segura que la mayoría de nosotros cuenta con uno, ¿no? Pueden enviar ahí su imagen de cápsula literaria y luego recibir comentarios de los demás estudiantes. También se podría mencionar que lo publiquen en un estado de WhatsApp, ¿no? Para difundir la literatura, tal vez también se había identificado. De hecho, maestros, me ha pasado, y tal vez a ustedes también, que leí una frase de un libro y me interesó tanto que terminé leyendo el libro, ¿no? Como recuerdo ahora un libro, El amor dura 3 años. Solamente leí una frase y me interesó tanto, ¿no? Esta frase, que terminé leyendo todo el libro. Ahora, si me preguntan o alguien lo ha leído, podemos hacer intercambio de perspectivas, de opiniones, de experiencias con este libro, ¿no?
Y bueno, maestros, entonces, eso es una estrategia, como les digo, que sí funciona, que los estudiantes se van a ver motivados siempre a poner una frase sencilla, pero ¿cuántos beneficios trae para fomentar el hábito lector en nuestros estudiantes? Continuemos. La siguiente parte se llama lectura con realidad aumentada, que incorpora los elementos de la realidad aumentada para hacer la experiencia de lectura más inmersa y visual. Bien, aquí vamos a manejar una aplicación que se llama Artivive. Bien, vamos a observar un video de cómo funciona, porque ustedes pueden crear sus libros con esta aplicación, pero también hay algunos libros que ya vienen con esa condición. Lo importante, creo que la parte de la estrategia que debemos implementar es cómo nosotros producir este material, que puede realizarlo el docente y también puede ser en colectivo con los estudiantes. Sí, vamos a observar este video. Maestros, a ver si me permiten un momento. Para los amantes de las nuevas tendencias, como nuevas herramientas digitales y nuevas maneras de ver y hacer arte, existe Artitive. Esta herramienta desarrollada en los últimos años le permite crear y ver el arte de otra manera. Cuando visite algunos museos que tengan esta función, podrá usar la aplicación. Al abrir la cámara con la aplicación y apuntándola al cuadro u obra de arte, podrá notar cómo ésta se transforma en una obra interactiva a través del lente de su celular. Este también le permite crear sus propias obras interactivas. Podrá encontrar su aplicativo en Play Store o App Store, así como su página web en Internet. Al descargar el aplicativo, le pedirá tener acceso a su cámara. Luego de aceptarla, podrá ver el arte interactivo cuando apunte la cámara a esa obra de arte que tenga disponible esta función. Por otra parte, para diseñar su propio arte, debe ingresar a la página de Artitive. Allí podrá crear imagen o video. La primera forma de hacerlo es la básica, la cual se establece por defecto. Esta es el arte en 2 dimensiones. Si desea realizarlo en modo 3D, allí mismo le permitirá generar una proyección en la que podrá jugar con las 3 dimensiones para establecer diferentes imágenes o videos en la misma. Podrá establecer si quiere que la experiencia de su figura tenga sonido. Puede realizar transparencia de algún color para darle realismo a la imagen del video. Una vez haya terminado su trabajo, podrá guardarlo o descargarlo y verlo en cualquier momento. Justo debajo de su proyecto podrá encontrar varias herramientas para gestionarlo. Allí podrá reproducir el trabajo, descargarlo, editarlo, siempre y cuando no lo haya eliminado. Ver las estadísticas como por ejemplo fecha de creación, el total de visitas, reporte por semanas, visitas promedio diarias y el tiempo promedio de reproducción. Podrá ver desde qué sistema operativo se ha realizado la visita, si es iOS o Android. Asimismo, podrá eliminar su proyecto en cualquier momento, pero este será de manera permanente. Es una excelente oportunidad para los artistas modernos que les guste explorar nuevas maneras de mostrar sus obras de arte. La aplicación que estamos proponiendo para que ustedes puedan crear sus libros. Les voy a mostrar aquí también desde mi celular cómo es, ¿no? Cómo se encuentra. Obviamente no vamos a generar un libro aquí, pero vamos a hablar, vamos a tratar sobre explorar, conocer la plataforma, ¿sí? Esta es la aplicación, estamos ingresando a ella. Ustedes pueden ver Artivive. Sí, y tenemos acá que enfoca. Ustedes pueden verse aquí, esta es mi computadora. Sí, vamos aquí donde dice Feed. Vamos donde dice más, ¿sí? Creamos aquí un nuevo proyecto, podemos subir una imagen. Ustedes seleccionan aquí desde sus carpetas donde quisieran, ¿sí? De cuál quisieran. Vamos a ver seleccionar una rápidamente. Aquí tenemos una. Sí, pueden ver allí que se está cargando.
Maestra Maritza le decía que esta herramienta sí es gratuita y se necesita pues el uso de la computadora y del celular, ¿no? Del celular para leer y de la computadora principalmente para crear el proyecto. ¿Sí, maestros? Bien, vamos con la última actividad de esta estrategia. La última actividad de esta estrategia es un playlist literario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Crear una lista de reproducción de música que complemente el tono, el tema o el ambiente de los textos literarios, enriqueciendo la experiencia de lectura y estableciendo conexión emocional con el texto. Algunas plataformas que podemos utilizar o las más conocidas, YouTube o Spotify. Bien, ¿cómo podemos realizar este playlist? Utilizamos, me parece, todos, ¿verdad? YouTube, ¿cierto? Utilizamos YouTube, maestros. Pueden observar mi pantalla, ¿cierto? Aquí está YouTube. No sé qué tenga aquí en la búsqueda. Bien, entonces colocamos acá mi canal, mis playlists. ¿Sí? Pueden observar aquí. Buscamos, por ejemplo, una canción que nos recuerde a una obra, ¿no? Al texto que estamos leyendo. Pero alguno de ustedes que me diga, esta canción me recuerda a tal obra para poder buscarla y crear el playlist o la playlist. ¿Qué canción a ustedes les recuerdan a una obra? ¿Ven? Lo importante, estoy segura de que todos ahorita están buscando, están recordando una obra que a ustedes les guste y que puedan vincularla con una canción. ¿Cuál sería esta? Ya, la maestra Eileen nos dice Celos de Camilo VI. Vamos a buscar Celos. Camilo VI. Vamos a abrir acá. Se reproduce antes de que se reproduzca. Colocamos acá, por ejemplo, en guardar. ¿Sí? Colocamos en guardar. Por ejemplo, se muestran mis playlists y luego aquí tenemos al final una opción que dice nueva playlist. Ingresamos aquí el título. Hamlet ponemos. Hamlet. En este caso, esta playlist sería privada, pero si no, también ustedes pueden colocar que puede ser pública o en este caso puede ser que cualquier persona con el vínculo puede verla, que sería para compartir entre ustedes y sus estudiantes, ¿verdad? Entonces creamos esta playlist y tenemos nuestra primera canción. Vamos a ver, vamos a agregar aquí otra, ¿ya? Para tener una playlist de este taller. Manuel Serrat, caminante no hay camino, nos dice la maestra. Manuel Serrat, caminante. Acá tenemos este video. Ponemos pausa y hacemos lo siguiente, ¿verdad? Guardar. Y vamos a buscar en todas aquí nuestras playlists. Nos vamos a poner en esta que hemos creado que dice Hamlet. Y aquí sale la notificación en la parte inferior izquierda. Le dice guardado en tal playlist. Y así podemos ir creando una playlist con todas las canciones que nuestros estudiantes nos sugieran, ¿no? Que les evocan a esa obra que hemos leído. Maestros, ¿qué les parece esta actividad de la playlist literaria? ¿Ya han probado ustedes esa estrategia? ¿Ustedes ya tenían conocimiento? ¿Pueden implementarla, maestros? ¿Creen que sus estudiantes se motivarán? Maestra Eileen dice no. No la había probado, maestra, no la había escuchado. Interesante en realidad, ¿no? Para recordar. Es más, en el momento en que los estudiantes les sugieran, puede ser, digamos que una playlist colectiva, puede ser una playlist individual, ¿no? Si es individual, tenemos ahí una parte de la descripción en la que ellos pueden indicar la razón, ¿no? O el sentimiento que les evoca y por qué eligieron esas canciones, ¿no? ¿En qué parte de la obra se centraron para proponer estas canciones? ¿No?
Por aquí tenemos un comentario. El maestro Germán nos dice que no la ha aplicado, pero es una buena estrategia para captar la atención, ¿no? La maestra Zoraida también nos dice que no la ha aprobado. Bien, maestros, es el momento del diálogo abierto y de resolver algunas dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro sobre estas 8 estrategias que hemos compartido entre ayer y hoy. Los escuchamos, maestros. Pueden pedir el micro o ustedes pueden hacer un comentario en el chat de esta llamada. Una consulta. Quisiera saber, señorita, ¿me escucha? Sí, lo escucho. La anterior, la penúltima estrategia, no me quedó claro de qué manera la podría aplicar porque ahí decía si era para hacer un libro o para qué servía la estrategia o la aplicación. Eso no me quedó claro. Bien, maestra. La aplicación sirve para, digamos que, digitalizar un libro en el sentido de que usted selecciona la obra, ¿sí? Supongamos que quiere vincular esa parte de la obra con una imagen. Entonces, usted utiliza esta aplicación para que luego, cuando lea este libro en cuestión, pase el escáner de su celular o la cámara de su celular por esa página, pueda proyectarse la imagen en realidad aumentada, ¿no? En 3D. Ya, bueno, sí, ya. Me parece que es novedosa. No la había visto. Sí, qué bien, maestra. Es una nueva, de hecho es un poco conocida, pero ya estamos aquí y en Carpeta Digital incorporamos todas las herramientas para poder realizarlo, ¿no? Nuestros talleres, para poder ustedes proponerles algo innovador, algo creativo. ¿Alguna otra consulta, estimados maestros? La maestra Rosita Galvez nos dice que le parece interesante y formidable. Muchas gracias, maestra. Esperamos de verdad que pueda aplicar la mayor cantidad posible de estrategias. Bien, finalmente, maestros, tenemos una actividad para la certificación. ¿Cuál es esta actividad? Aquí les voy a mostrar. La actividad, maestros, para la certificación es que apliquen una estrategia para fomentar el hábito lector y realicen un informe donde se evidencie el avance y motivación de sus estudiantes. Tiene como fecha de entrega el 21 de septiembre y, por supuesto, esta se va a subir a la plataforma. Bien, en el sílabo se encuentra consignado, ¿sí? Lo que se debe realizar. Les voy a mostrar el sílabo de este taller, maestros. Sí, listo. Aquí pueden ustedes apreciar el sílabo, ¿no? Tenemos los datos generales. ¿Quién es la maestra que está dictando el taller en esta oportunidad? La duración. Sí, fundamentación, todo lo que el contenido temático, procedimental y actitudinal que ustedes han presentado, cuál es la metodología. La metodología es de carácter teórico-práctico, por eso es que necesitamos, ¿sí?, esta evaluación, bien, esta actividad para obtener el certificado, estimados maestros. Bien, maestros, entonces vamos finalizando. Señorita, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, maestra Miriam, la escuchamos. Señorita, para aclarar sobre la actividad, no sé si estoy bien en todo lo que he escuchado, solo se va a presentar un informe de la estrategia que nosotros utilicemos, de una sola estrategia. Una sola. Solamente Sí. el informe y la evidencia. Evidencia puede ser unas fotitos o algo así. Exactamente, sí, unas fotografías, el informe solo de una estrategia y algunas fotografías que ustedes puedan tomar como evidencia. Maestros, que tengan todos ustedes buenas noches y buen fin de semana.